nuestra democracia, de valores más humanos que el sol. No dejemos que lo importante se pierda. No somos rey de la selva, somos sí a la educación. Digo sí, a defender lo que somos, los derechos son de todos. Hola. Bueno, muy buenos días para todos. Otra vez nos encontramos aquí para seguir charlando sobre la luz. En el día de hoy nos van a acompañar dos compañeros, el presidente de SUTEL, gracias, el compañero Chifle, y el compañero senador Pacha Sánchez. Hoy nos toca hablar sobre el impacto de la luz en las empresas públicas. Así que, sin más trámite, le vamos a dar la palabra al compañero de SUTEL porque está corto de tiempo, así que empezamos a ver. ¿Sí? Buenas, compañeras, compañeros, amigas, amigos, vecinos y vecinas, muy buenos días. Le agradezco al Pacha que me haya dado la posibilidad de arrancar primero, porque el compañero que me arrimó hasta acá tiene que entrar a laburar a la buena tarde, entonces se me complicaba la ida después. Más porque tenemos otra actividad también en el marco de lo que se está haciendo, de la misma forma que ustedes acá, en otros lados de Montevideo se está haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, un saludo a todas y a todas que a pesar del tiempo tan lindo que tenemos y a pocas cuadras de la playa, están ahí sentados como unos héroes. Así que vaya de nuestro lado un saludo y un aplauso a todos ustedes. Hablar de empresas públicas en nuestro país es hablar de desarrollo y de industria. Es hablar de fuente de trabajo. Es hablar de desarrollo del propio país y de reconocimiento del país en el mundo. En el año 92, el padre del actual presidente de la República, con la famosa ley de empresas públicas, intentó privatizarlas todas. Ustedes recordarán, en esta zona salíamos mucho con la tablilla y las papeletas levantando firmas para que el 13 de diciembre del 1992 votáramos a favor de defender las empresas públicas, cosa que se cumplió. Y un 71% de la ciudadanía le dijo que no a ese intento privatizador. Transcurrido un tiempo largo en los años, parecería que fuera una cuestión genética, pero el hijo, presidente de la República actual, viene también por las empresas públicas de otra forma, de otra manera, utilizando incluso el desprecio hacia las mismas, intentando desnostarlas y debilitarlas. En esto yo quiero hacer un parate, porque quiero hablar de la que más conozco, que es la cual yo trabajo, que es Antel. Antel ha tenido un desarrollo muy importante en los últimos 15 años. Antel no tiene que envidiarle nada a ninguna empresa multinacional ni a ninguna empresa de telecomunicaciones del mundo, porque los propios negocios de las telecomunicaciones hoy Antel las ha hecho. Y mejor incluso. Hablemos de algo. La conectividad por fibra óptica. Año 2008 se desarrolló una de las inversiones más grandes de la historia de las empresas públicas. El tendido de la fibra óptica en nuestro país. Llegando a todo el país. Teniendo un nivel de conectividad hoy en la actualidad que anda por encima del 85%. Nuestro país, así como está hoy, está por encima de la conectividad que tienen dos países desarrollados como lo son Estados Unidos y Japón. De esto no lo van a encontrar en el diario El País, no lo van a encontrar en El Observador y tampoco lo van a escuchar de quienes hoy dirigen el país a través de los ministerios que rigen el futuro de las telecomunicaciones. Pero esto es parte del proceso de desarrollo que Antel ha tenido en los últimos 15 años. Y por supuesto que atado a todo esto, Antel ha desarrollado la universalización de las telecomunicaciones, llegándole a todos.
y a todas. No importa el nivel económico que cada uno tengamos, sino la obligación de Antel como un rol social que brinda nuestra empresa pública es llegarle a todo. Y ustedes recordarán el proceso que se dio con el Universal Hogares, que no solamente se llegaba al cordón más débil del punto de vista económico de Montevideo, sino al resto del país, brindando la internet gratuita a los gurises que no tenían cómo adquirirla porque no lo podían pagar. Y para terminar y acortar esa brecha social existente entre los que pueden y los que no pueden, Antel les brindó a través del Universal Hogares la posibilidad que todos tuvieran la suerte de tener internet y poder estudiar a la par de cualquiera, sin ningún tipo de inconveniente. Es más, el aporte tecnológico que Antel le brindó al Plan Ceibal, que fue un reconocimiento internacional llevado adelante por nuestro querido presidente de la República, que va a estar siempre en nuestros corazones, el doctor Tabaré Vázquez. Por tanto, digo, hablar de Antel es hablar de todo ese proceso. Es hablar también del data center, centro de datos donde se guarda mucha información, donde empresas del tamaño de Google, de Facebook, se han asociado con Antel para usarlo, y que a nivel de la calidad, las empresas que miden la calidad de estos servicios de data center, el nuestro está entre los 3 mejores del planeta. Tampoco lo dicen, ¿eh? No va a aparecer en El País, no va a aparecer en El Observador, claro, porque el nombre que tiene el data center, capaz que se lo cambia mañana y le ponen otro, pero hoy se llama Ingeniero José Luis Macera. Muchos se acordarán de nuestro querido compañero. También, ¿y por qué no hablar de Antel y de desarrollo? Ese cable submarino, el cable TANAC, que lo tendimos a medias con Google. Uno se pone a pensar ahora, con el Pacho lo hablábamos hace un tiempito, ¿para qué Antel ahora está llamando a alguien para que tienda un cable si ya tenemos uno? ¿Cuál es el objetivo final? Está claro que el objetivo final es tratar de matar todo lo que los 15 años se hizo. Y ayer cayó el maestro Tavares, director técnico de la selección, después que se reunió la AUF con el presidente de la República. Pero son casualidades nada más que son casualidades. Son encuentros que se dieron fortuitos. Pero volviendo al tema, Antel ha desarrollado la posibilidad de tener un cable submarino propio marcando independencia y soberanía en el área de Internet, cosa que para el mundo es algo insólito e increíble que un país como el nuestro tenga esa posibilidad. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no hablar de la Antel Arena? ¿Cuál es el temor de hablar de la Antel Arena? Estadios Arena en el mundo, las multinacionales que compiten con Antel hoy, tanto Movistar como Claro, que no son empresas privadas nacionales, son multinacionales. Tienen estadios Arena en el mundo. ¿Por qué? Si es parte del negocio de marketing de las grandes empresas de telecomunicaciones, ¿por qué nuestra empresa pública Antel no puede tener uno? Algunas cosas. Cuando se inauguró la Antel Arena, Antel tenía en su momento una línea estratégica comercial que iba en sintonía con los emprendimientos que a nivel mundial las empresas que compiten hoy con nosotros lo están haciendo. Entonces, nosotros teníamos, ustedes recordarán, una plataforma que se llama Vela TV, donde en cualquier lugar del país, todos los espectáculos que estaban en el Antel Arena, aquel que no podía pagarlo porque era muy caro, pero en aquel momento lo podíamos pagar porque podíamos usar tarjeta y lo podíamos pagar sin problema, pero el que no podía, lo podía ver en cualquier rincón del país a través de la plataforma de forma gratuita, incluido el fútbol. Ustedes recordarán también. Plataforma que apenas asumió el actual gobierno, la intentaron hacer desaparecer, porque el comentario era que Antel no tenía que hacer eso. Antel se tenía que dedicar exclusivamente a lo que su carta orgánica le da o le recomienda. Compañeros y compañeras, vecinos, amigas y amigos.
La Carta Orgánica de Antel viene del 75, cuando en el país un teléfono había cada 20 cuadras. Y es evidente que lo único que existía en el mundo era el teléfono fijo. Ahora, las telecomunicaciones en el mundo se han desarrollado enormemente. Hoy telecomunicaciones ya no es el teléfono que tenés en el comedor o en cualquier lugar de tu casa. Es internet, es contenido, es ver películas, es bajar información, es el celular. Es mucho más grande que todo eso. Entonces, si Antel se hubiera dedicado solamente y exclusivamente a lo que su carta orgánica le dice que tiene que hacer, hoy hubiera desaparecido y todo lo que Antel tiene hoy lo estarían brindando los privados y lo estaríamos teniendo solo aquellos que lo pudiéramos pagar. Porque eso es lo que hacen. Tiran en una competencia desleal a través del dumping, tirando por tierra todo lo que les permiten hacer, sin control, hasta regalar los teléfonos, hasta que en algún momento se acapare el mercado. Cuando acaparan el mercado y se adueñan del mercado, empiezan a cobrar. Y ahí quiero ver, Catalina, quién va a poder pagar los servicios de Internet que hoy tenemos, que a pesar de que están funcionando mal, y es cierto, pero qué casualidad, están funcionando mal desde el 20 de marzo para adelante, el 2020. Entonces, uno puede decir, ¿es todo política? No. Parémonos ahí. No. Ahora, es cierto que desde el 14 de marzo de 2020, cuando en el país se declara la emergencia sanitaria, y a muchos nos mandaron a las casas, aquellos que podíamos quedarnos, o que podíamos llamar por teléfono y venía un compañero del supermercado con el surtido, pero habían otros que empezaron a tener hambre en el mismo momento que se declaró la emergencia sanitaria. Compañeros nuestros, uruguayos y uruguayas, y explotaron las ollas populares. Y no explotaron las ollas populares como las quieren colocar los grandes medios de comunicación, como que fuera un reality show de ollas populares, a ver cuál es la más linda. No, no, señor, no, señora. Si hay ollas populares en un país es porque hay hambre. Y no se puede ocultar eso. Hay hambre, ya lo vivimos en el 2002. En carne propia lo vivimos. Y hoy lo estamos repitiendo, como que fuera un déjà vu la historia. Nos despertamos de un día para el otro y apareció el 90 de una. Por tanto, estas cosas también es muy importante colocarlas, porque en el momento que se declara la emergencia sanitaria, Antel tuvo una exigencia enorme a través de mucha gente que pidió servicios de Internet que no tenía antes. Que producto de que se quedaba en la casa, pidió Internet porque lo podía pagar, y Antel creció enormemente en cantidad de clientes. Entonces, una cosa era tener la capacidad que Antel tenía para atender las exigencias, un número ficticio, de 100.000 clientes, y de un día para el otro, con la misma capacidad, vas a tener 300.000 clientes, hay problemas de conectividad, no hay forma, ¿eh? No es lo mismo que en un gimnasio vayan 100 personas que vayan 200. Vamos a tener que esperar mucho para usar los aparatos. Esto es igual, es lo mismo. ¿Se podría haber mejorado? Sí. ¿Tendría haber tenido algún gasto para el país? No, porque para que nos entiendamos todos, el cable submarino justamente permite eso, darle más capacidad de Internet al país. Lo único que tenían que haber hecho es tomar la decisión política de abrir la canilla y en lugar de salir agua, que entre más Internet y más llega al país. Lo podían haber hecho sin problema. No haber hecho las fantochadas que están haciendo ahora y en una conferencia de prensa muestran un router como que es novedoso. Y yo les quiero preguntar a ustedes si ese mismo router alguno no lo tiene en su casa, porque algún compañero nuestro se lo colocó porque tenía problemas con su router. Yo lo tengo hace 2 años, porque también reclamé. Y muchos de ustedes también lo tienen. Y lo ponen como novedad, como que era, y lo levantó como que fue una torta de cumpleaños. Pero por favor, ya estaba eso, no es nada nuevo, ya estaba. El tema es que no se promocionó porque es parte también de la estrategia que la empresa tenía en su momento. Antel Arena. Miren, en la actividad que hicimos el miércoles pasado con nuestro compañero del Zunca y con los compañeros de la zona, porque yo conocí la zona esa cuando era cilindro, cuando con mi madre iba a saludar a mis viejos a Otra Ventana.
Así conocí el cimiento yo. Y muchos de ustedes también. Por tanto, ver ahora un estadio arena de la forma que está, uno realmente se siente orgulloso de verlo. Pero no solamente la construcción que uno puede ver, que el día de la diversidad se pintaba de colores y últimamente lo apagan. Claro, tenemos la tela de la Figiola, ¿no? Pobre muchacho, se quedó sin laburo, ya que me tomó pastel, ¿saben quién es la Figiola, no? El que levantó firmas contra David Frank. Ese lo tenemos sentado en Antel. Todos los acuerdos que Antel tenía con las organizaciones diversas se cayeron todos. Todos se han caído. Por tanto, esa Antel tiene policlínica, tiene una canchita de fútbol, tiene un lugar donde claramente una biblioteca zonal, donde muchos van a leer. O sea, es mucho más grande el Antel Arena que lo que uno puede ver cuando pasa por José Pedro Varela o por las inmediaciones. Es mucho más que eso. Es el barrio de la innovación. Muchas cosas. Una casita de fútbol para los gurises de la zona. Hay muchas cosas que se hicieron en el Antel Arena. Y yo les quiero comentar a ustedes algo que hoy por hoy, si uno pide la información a Antel, le van a decir que es información reservada. Pues yo se los quiero comentar porque lo comentaba el miércoles pasado. Miren, yo tengo casi 40 años de Antel. Todos los años, con el área auditora de Antel, se realizan auditorías a la empresa. Todos los años. Y las auditorías van al directorio del momento y van dirigidas al TCA, que es el que termina estudiando o analizando dichas auditorías. En el 2019 se le entrega, en 2020, en junio del 2020, al presidente de Antel, a la cual la auditoría que hizo el área de Antel. No encontró absolutamente ninguna irregularidad en ningún tipo de aspecto. Y eso fue entregado en manos propias de la gerenta del área hacia el presidente de Antel. ¿Saben en qué terminó? La mujer no estaba ahí, la sacaron. Y pusieron a otro que no sabemos quién es. Por otro lado, una empresa auditora como la PricewaterhouseCoopers, que ustedes la conocen, es una de las empresas mundiales más grandes en auditoría, realizó 3 auditorías en Antel. Y las 3 se le entregaron a Gruméndez. En ninguna de las 3 se encontró ningún sesgo de error, ni de malversación, ni nada por el estilo. No encontraron nada, pero absolutamente nada. ¿Qué tuvieron que hacer para encontrar algo? Contratar a una empresa auditora, cuyo dueño se llama Marcelo Callafa. Los invito a que googleen ese nombre. Va a aparecer abrazado el actual presidente como uno de sus mejores amigos. Y qué casualidad, ¿eh? Encontró errores. Aparecieron las cosas que nunca habían aparecido. Y eso fue lo que hicieron con la denuncia penal. Y eso fue lo que permitió el circo en el Senado, donde el actual gobierno interpeló a su gobierno. En los años que tenemos muchos de nosotros acá, es la primera vez que vemos un disparate de esto tan ridículo como el que pasó. Ahora, como no encontraron nada y no van a encontrar absolutamente nada, ahora están investigando la inversión más grande que se hizo en el 2008 por la fibra óptica. Ayer les decía a los medios de comunicación, tengan cuidado, porque si siguen yendo para atrás, van a llegar el momento que construyeron la torre de las telecomunicaciones y algo pueden encontrar ahí. Que tengan cuidado, que está yendo mucho para atrás. Pero este es el Antel. Este es el Antel nuestro. El Antel que defendimos. El Antel que lo colocamos en el lugar que está hoy. Antel reconocido en el mundo como una de las mayores empresas de telecomunicaciones del mundo. Que no tiene que envidiarle nada a nadie. A ninguna. Sin embargo, es increíble que un gobierno, en lugar de defenderla, la ataque en forma permanente. Pero es permanente el ataque que tiene Antel. Basta leer solamente los editoriales. Y algunos nos dedican a nosotros y otros se lo dedican al Antel en forma directa. Gracias por los editoriales del país, porque hablan bien de nosotros. Eso me dijo mi viejo. Si algún día te ataca a la derecha, sentite bien. Si te aplauden, sentate a ver qué estamos haciendo.
Por suerte nos atacan a todos. Pero no han encontrado nada y no van a encontrar absolutamente nada. En Antel, nada. Sin embargo, claro, les molesta los compromisos que asumió el actual gobierno con los grandes medios de comunicación. Saben todos ustedes que sí. Nos deleitaron durante 2 años con una conferencia de prensa que era una cadena de radio y televisión, todos los días a las 18 horas, como que fuera la comedia. Y muchos esperábamos a las 6 a ver qué nos informaban. Desarmaron el GACH, el equipo asesor, que no eran los 4 que salían en televisión, eran más de 100. Nunca dijeron que habían renunciado 90, porque el gobierno no le daba corte a lo que le estaban planteando que había que hacer. Renunciaron 90 técnicos. Y los últimos fueron los 4. Los últimos. Que ayer salió uno de ellos también a hablar de todo esto, pero muy livianamente, porque también existe el teléfono, lo levantan y hacen echar al muro, como pasó con el director del informativo de Canal 10, que hoy lo contrataron en TV Ciudad. Eso es el Uruguay de hoy. Es el Uruguay que no queremos repetir, ¿eh? Es el Uruguay de la década de los 90, donde pululaba las privatizaciones en América Latina y nuestro país les dijo que no, y las paró. El único país del continente que paró las privatizaciones en un modelo neoliberal que arrasó las mismas en el continente entero. Y nosotros, muchos que hoy pintan cara, otros que no están, pero que van a vivir con nosotros de forma permanente, salimos a defenderlas y hoy las tenemos con orgullo en el lugar que tienen. Con orgullo, porque son nuestras, no son de los gobiernos. Y ahí viene todo el proceso que se dio con el ingreso al Parlamento de la ley de urgente consideración. Una ley ómnibus, ferrocarril, una cosa que nunca en la historia del país se vio, que ante el modelo o el formato de urgente consideración entre una ley con tantos artículos como que la que ingresó. Y había artículos especiales en las empresas públicas. Y de Antel habían 2. Era el 268 y el 269, que le brindaban todo lo que Antel tiene a las competencias que hoy tiene Antel, que como no tenían votos en la coalición de derecha, con un componente fascista que la integra, ese es el gobierno que tenemos, no es multicolor. Multicolor es el día de la diversidad. Habremos claro para poder identificar bien a quién tenemos enfrente. Ese gobierno de derecha que ingresó esa ley de urgente consideración, los artículos 268 y 269 los tuvo que sacar, porque no encontraron votos dentro de la propia comisión para votar la luz con estos 2 artículos. Lo sacaron. Gracias a Gandini que nos avisó que no habían desaparecido, todos sabíamos muy bien que el otro lado lo iban a meter y lo metieron en la ley de medios, que pasó a ser el artículo 48. Ley de medios que hasta ahora está por aprobarse, porque no han encontrado tampoco adentro acuerdos para aprobarlo. Porque muchos se preguntan, cosa que nuestro sindicato hizo, y le agradecemos en nombre de SUTEL esta invitación, y estamos a la orden para cuando ustedes así lo entiendan, volver a venir sin ningún tipo de inconveniente, que es claro que todo esto que viene es justamente para liquidarla. No hay forma, es para eso. La ley de medios no se pudo aprobar. No se quedaron tranquilos con eso y metieron en la rendición de cuentas los artículos 159 y 160. Y estos 2 artículos lo que le daban era no solamente permiso y licencia a los privados que compiten con Antel para brindar internet, sino que también le permitían alquilarle las herramientas que Antel tiene con un precio decoroso, por supuesto, a los privados que no han invertido absolutamente nada en nuestro país. Es más, el call center de Movistar y de Claro está fuera de frontera, no está acá. Nosotros sí tenemos un call center que atiende las necesidades de muchos uruguayos cuando llaman al 121, al 122 o al 123, o los reclamos que hacemos por internet. Y ese es el Antel. Y eso es lo que de alguna forma también tuvieron que sacar de la rendición de cuentas, porque no encontraron acuerdo interno para que la rendición de cuentas saliera justamente con esto. Y por supuesto, siguieron para adelante con la portabilidad numérica. ¿Qué tema complejo para explicarlo de esto? Voy a tratar de explicarlo para que se entienda. En el mundo, empresas de telecomunicaciones públicas no existen, no hay. En nuestro país sí. Googleen y pongan
telecomunicaciones públicas y estatal, y no van a encontrar, como la nuestra, podrán encontrar asociadas un 51% de un privado más un 49% de un local, pero como la nuestra no hay en ninguna parte del continente, y menos en el mundo. Entonces, cuando esto de la portabilidad se llevó adelante en el mundo, donde te decían que tu número era tuyo y vos por eso podías ir a la empresa que quisieras ir, es justamente para controlar que la competencia desleal que se viene dando en el mundo a nivel de lo que fue la liberalización de la competencia en el planeta, que las empresas que compiten entre sí no se pasen una a la otra y que tengan un nivel equitativo de clientes. O sea, un negocio para que ellos mismos no se pasen. Entonces uno perdía algunos clientes, pasaban para el otro y quedaban iguales. Y ahí se controlaba. Hace años, que en el mundo ya esto dejó de existir. Porque incluso para WhatsApp no necesita un número telefónico para usar el web de WhatsApp por la computadora. Antes no tenías que dejar el teléfono prendido. Hoy no es necesario. Hoy lo apagás al teléfono y seguís con tu WhatsApp por la computadora sin problema. O sea que el número es totalmente innecesario. El número del teléfono tampoco es la identidad digital. Vos, por favor, el número de teléfono está por encima de nuestra cédula. Cuando uno hace algún papeleo, algún trámite en algún organismo del Estado por Internet, lo primero que te dan es una clave para que vos navegues y hagas lo que tengas que hacer. No te piden el teléfono para que sea tu clave. En todo caso te pedirán la cédula, como el documento que tenemos todos. Entonces saquemos del medio que el teléfono es la identidad digital más importante que tenemos hoy. Eso es mentira. No existe. Por otro lado, la libertad de elegir a dónde querés ir. Hoy, nosotros, que yo sepa, ¿no?, podemos elegir a dónde vos quieras ir y firmás un contrato con la empresa que vos durante un año vas a estar recibiendo los servicios. Después del año te podés ir a donde vos quieras. Ahora, cambiaste el número. Sí, pero hoy, tecnológicamente, te avisa a todos tus contactos cuál es tu nuevo número. Entonces no tenés necesidad de hacer esto, por lo menos a nivel de lo que es la libertad. Por otro lado, los gastos. Miren, cuando se llevó adelante la subasta por acá en el país, cuando se aplica la portabilidad numérica famosa esta que acabo de comentar, se tiene que hacer una subasta, una licitación, para que una empresa se haga cargo de todos los clientes que tienen las empresas de telecomunicaciones. Los administra todos. Y después la empresa misma se encarga de ver hacia dónde va el consumo final y el gasto. Y eso lo que hace es equiparar también. ¿Pero qué es lo que hace equiparar? Hace equiparar el 52% de los clientes que Antel tiene con el resto que tienen las otras dos. Entonces Antel va a perder un 11% de clientes. Sí, lo va a perder. Hay un informe y un estudio que Antel hizo internamente, que no lo sacaron a ningún lado, pero que nosotros lo conocemos, donde gerentes de Antel en ese estudio claramente le avisan al directorio de Antel que un 11% de clientes con esto Antel va a perder. En plata, son 32 millones de dólares por año que Antel va a dejar de recaudar. Esa plata va a ir a parar ¿a dónde? A ILIN, que está en México esperando que se haga esto, y a Telefónica Española, que ha terminado de privatizar los poquitos que le quedaban en España en el Estado. Bueno, esto no lo sabe nadie, porque eso todo tan encubierto. La propia subasta que se hizo un lunes después de terminar turismo, terminó domingo turismo, el lunes se hizo la subasta en la UCEC. ¿Alguien se enteró de eso? ¿Alguien se enteró? ¿Alguien escuchó en la televisión que se iba a hacer algo maravilloso en la UCEC? No, nadie se enteró. Absolutamente nadie. Sin embargo, allá adentro abrieron los pliegos de quienes habían presentado y ganó un consorcio uruguayo y brasilero.
Ahora, increíble esto, la empresa que ganó no estaba inscrita en el BPS ni tenía registro en ningún lado, por tanto no existía. Le dieron de ganar a una empresa que administrara a los clientes que no existían en el país. Pero, como había ganado y había que darle chance, le dieron 45 días para que se ponga al día, para que registre, para que la arquee. Hoy está al día. Pero a ver, estas cosas tan irregulares, en un enramado de telecomunicaciones que es tan importante para el país, no merecía que se hubiera suspendido eso y que lo hicieran de nuevo. Es más, no merecía que las 800.000 firmas que recolectamos muchos de nosotros y de nosotras, donde claramente en marzo vamos a estar votando por el sí a la anulación de 135 artículos, donde se encuentra nada más ni nada menos que la portabilidad numérica, por un tema de respeto. No tendría que haber suspendido esto y esperar a que votemos en marzo y que la gente resuelva y decida, como lo dice el actual presidente, que nos va a escuchar. Está escuchando para un lado solo. A otra parte del país no la está escuchando. Y la otra parte del país no son frentampristas, ¿eh? La otra parte del país son muchos dirigentes blancos y colorados y de Cabildo Abierto que se han venido con el resto de las organizaciones a levantar firmas y que hoy están trabajando con nosotros para anular 135 artículos. Entonces saquemos del medio que esto es el Frente Amplio. Es mucho más. Y es mucho más que el propio movimiento sindical. Es mucho más grande que todo esto. Está FUMBAN, están las ollas populares barriales, está la coordinadora. Hay muchas cosas en lo social. No solamente el movimiento sindical como lo quieren poner abrazado al Frente Amplio. Pero también hay que tener claro las cosas. Uno sin otro era muy difícil haber construido lo que se construyó. Si estarán preocupados y nerviosos que el propio presidente de la República, cada vez que tiene la oportunidad sin querer, le preguntan por la luz y sale a defenderla. Por tanto, estamos en esa situación. Ante él corre esos riesgos enormes. Nosotros pensamos meter un recurso planteándole al gobierno que suspenda esto hasta que pase el referéndum, que sería lo más lógico hoy. Suspender. Y que después que el pueblo, el soberano, resuelva con su voto, que hagan lo que quieran. Porque si lo establecen ahora, con el apuro que lo quieren hacer, más allá de las firmas que le hicieron hacer a un contrato, donde nada más ni nada menos dicen que el Estado nos hace cargo de lo que pasa en marzo, para evitar los juicios. Todos sabemos muy bien que los juicios no se evitan, y los juicios lo van a hacer igual, y el Estado va a tener que pagar mucha plata por no hacer lo que tienen que hacer en forma democrática, que es suspender la portabilidad numérica hasta que después pase el referéndum y que la gente resuelva y decida. Por lo tanto, compañeras y compañeros, sin ningún tipo de temor ni vergüenza, las empresas públicas no son nuestras, son de todos y de todas. No es de los gobiernos. Hay que sacarse el sombrero y saludar al viejo Máximo Ordóñez cuando de a una las empezó a dejar establecidas en el país. Hay que sacarse el sombrero cuando Wilson Ferreira Durante también salió a defender conjuntamente con Carlos Julio Pereira las firmas para defender la no privatización. Y hoy las tenemos en nuestras manos gracias al pueblo uruguayo que nos acompañó. Y las vamos a defender igual. Las vamos a defender como corresponde. Por el voto. Estando seguros, compañeras y compañeros, que en marzo del 2022, a pesar de las dificultades de comunicación que vamos a tener, pero que las vamos a romper, el cerco mediático con el cual nos quieren hacer estar, vamos a triunfar. Y el sí va a anular los 135 artículos. Gracias, compañeros, compañeras, amigos, amigas, vecinos y vecinas, en nombre de ustedes, muchísimas gracias. ¿Tienen agua? Bueno, muy clarito el compañero Gabriel, ¿eh? Muchas gracias. Si me permiten, les voy a pasar algunos avisitos. El comité está sacando un boletín informativo para informar, para la redundancia, Mejora el Barrio. Está disponible acá en esta mesa con las compañeras, así que si a alguien le interesa, lo puede retirar allá.
Tenemos un saludo del comité Pedro Lerena, envía un abrazo fraterno e invita al comité y a todos los vecinos hoy a la tarde en la Plaza de los Olímpicos, que también va a haber otro acto en defensa de la ley de urgente consideración, de 15 a 18. También habrá un espectáculo artístico en los que participarán Metele, que son pasteles, Laza Willy y Maya Castro. Y ahora, les recuerdo que cuando terminemos en el comité hay compañeros que están preparando una hermosa chorizada, así que los esperamos a todos por allí. Y hamburguesas, muy bien. El compañero Alejandro Pacha Sánchez. Bueno, buenos días, calurosos días. ¿Cómo andan, compañeras, compañeros? Un gusto estar con ustedes aquí, en esta esquina. Y no se olviden de que, como dijo la compañera recién, ahora nos vamos a ir a comer unos chorizos y unas hamburguesas, ¿no? Hamburguesas también ahí, a la vuelta. Bueno, la verdad que está lindo esto. Bueno, ¿cómo andamos? A ver, el tema son las empresas públicas y la ley de urgente consideración. Ahora escuchábamos recién al chifle de Sutel hablando bastante y profundamente y dando una muy buena información, que quizás muchas veces es escasa la información para debatir sobre el tema de Antel. Pero pensemos en las empresas públicas en términos generales y después vayamos a algunos artículos de la ley de urgente consideración que también las afectan. En primer lugar, ¿para qué sirven las empresas públicas en el Uruguay? Naturalmente, las empresas públicas tienen dos funciones fundamentales. La primera es brindar un servicio, tanto de telecomunicaciones como de electricidad, ¿verdad? O, por ejemplo, el abastecimiento de combustible, que nada más ni nada menos que la energía del país y la distribución y la garantía de que efectivamente eso se pueda dar en el país. Pero tienen una función social las empresas públicas, porque no son cualquier empresa, una empresa privada. Las empresas privadas se orientan al lucro, es decir, a obtener la mayor ganancia posible brindando un servicio. Ahora, las empresas del Estado tienen la función de garantizar un servicio que entendemos que es fundamental. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa y prendemos la llave de la luz, es fundamental tener energía eléctrica para el confort de los hogares, para poder tener una vida mucho más digna y más cómoda, para tener la posibilidad de mantener nuestros alimentos. Y por eso es necesario que haya una función pública que garantice que ese servicio pueda ser accesible para todos los uruguayos, sin importar su nivel económico y sin importar el territorio donde está. ¿Y por qué esto es clave? Porque naturalmente, si las empresas públicas fueran orientadas solo a tener ganancia, su único interés sería brindarle el servicio a quien lo puede pagar y no brindar ese servicio al conjunto de la población. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de energía eléctrica, muchas veces acá en la ciudad, para nosotros es un hecho natural que exista, que está ahí, esa energía. Ahora, para cientos de familias que viven en el medio del campo, por ejemplo, no acceder a la energía eléctrica implica una disminución sustantiva de su calidad de vida. El Uruguay ha hecho un esfuerzo gigantesco desde nuestra empresa pública, UTE, para garantizar el acceso a la energía eléctrica rural. Fíjense que el Uruguay llegó a tener, y es la cifra que tenemos hoy, el 99,7% de electrificación rural en el país. Solo faltan 2.000 familias que están en los lugares más alejados del país, las que hoy todavía no llega la energía eléctrica, que no es la luz, porque a veces los capitalinos decimos, bueno, le llegó la luz a la gente. No, le llegó la energía. Yo he estado en varias inauguraciones en pequeños poblados, a veces de 13, de 16 casas en el interior del país, y una vuelta escuché a un señor que era el que había promovido en ese lugar el acceso a la energía eléctrica, y decía, acá no vino la luz, vino la energía, porque ahora esto va a garantizar de que yo, a los piques de mi alambrado, pueda tener un taladro eléctrico para trabajar y no tenga que meter fuerza. Esto va a garantizar de que mi hija pueda estudiar de noche. Es decir, va a garantizar el acceso no solo al confort del hogar, sino a las posibilidades reales de desarrollarse en términos productivos. Porque lo que llegó fue la energía. Nosotros hicimos un enorme esfuerzo desde UTE para garantizar esa situación. Y quedan 2.000 familias
que tenemos la obligación de acceder a ellas, pero resulta que el gobierno hoy dice, bueno, vamos a darle energía, electrificación rural, pero lo vamos a hacer de otra manera. Ya no va a ser con el cable, la luz que llega a un pequeño poblado y le garantiza la energía suficiente para la actividad productiva y para la actividad del hogar. Ahora lo que pretende hacer el gobierno es entregar paneles solares, que lo único que van a garantizar esos paneles solares es poder tener 3 bombitas y una heladera. Quiere decir que lo que están haciendo a los 2.000 familias que faltan no es garantizando el acceso a la energía. Ellos sí le quieren dar luz, solamente. Pero además lo hacen de una manera que es bastante compleja, porque este kit que el gobierno hoy está anunciando, porque lo que pretende hacer el gobierno es decir que ellos llegaron al 100% de la electrificación rural. Este kit, esas personas lo van a tener que pagar en cuotas. En los próximos de 10 a 15 años van a tener que pagar el kit solar que le van a entregar para acceder apenas a una bombita y una heladera. Pero el problema es que ese kit a los 4 años pasó a ser obsoleto. Por tanto, lo que van a terminar haciendo con las 2.000 familias rurales que quedan todavía por acceder a la energía es darle un clavo, que vas a pagar por 10 años, pero que no te va a funcionar los 10 años. Entonces, lo que están generando no solo es energía de peor calidad, sino que además están endeudando a las familias rurales. ¿Y por qué traigo esto a colación? Por la sencilla razón de que no es rentable para ninguna empresa privada llevar energía eléctrica al medio del campo, porque uno tiene que mantener toda la red para llegar hasta esa casa y el consumo no repaga la inversión. Por eso es necesario defender nuestras empresas públicas para garantizar que todos los uruguayos, sin importar en dónde nazcan y en dónde estén, tengan el mismo derecho que los que vivimos en la ciudad, por ejemplo. Pero además este efecto concreto de la UTE, que además ha implicado a lo largo de estos 15 años una transformación radical de la matriz energética, en donde se acabaron aquellos tiempos de los apagones, se acabaron aquellos tiempos en donde teníamos enorme sequía y teníamos que prender la central Valle, que era como calefaccionar el Palacio Peñarol con una quematuti proponiendo dólares adentro, porque cada vez que prendía la central Valle era una cosa, una chorrera enorme de plata que salía de rentas generales, y nosotros fuimos a una transformación energética distinta, donde incorporamos las renovables. Nosotros no inventamos el viento, pusimos los molinos. Y ahora está avanzando la fotovoltaica, etcétera, etcétera. Y ha garantizado una cosa que el gobierno no ha dicho en el Uruguay, sí lo está diciendo en Dubái. Si ustedes miran y acceden al video de Dubái, van a encontrar a un gobierno, que no es del Frente Amplio, pero que está en la feria de Dubái, que dice que el país al que pertenece ese gobierno es un país maravilloso, porque está lleno de molinos de viento, porque hemos hecho una transformación de la matriz energética, porque tenemos una antena arena. Lo dicen en Dubái, porque tenemos un data center y todo lo que contaba el Chifle Molina, todo eso está en el video que presenta este gobierno a los inversores internacionales, diciendo, miren qué lindo que es el Uruguay y las transformaciones que hicimos. Entonces, por eso nosotros, no es solo de porfiado, de que nosotros somos solo pro Estado, sino porque el Estado es el único que garantiza que esos servicios públicos esenciales de la energía, de las telecomunicaciones, de poder estar conectado, de poder acceder a la información. Hoy andamos con una universidad en el bolsillo. Los gurises hoy tienen la capacidad de acceso a un mundo de información, también tiene peligros, porque a veces la sobreinformación genera dificultad, hay que saber usarlo. Pero acá hay una biblioteca entera. Esto que garantiza esos derechos para todos los uruguayos, que permitió, por ejemplo, en el medio de la pandemia, que el Uruguay pudiera continuar con las clases, gracias al Plan Ceibal. Que el Uruguay hoy esté siendo un exportador de energía. Hoy le estamos vendiendo energía a Brasil, producto de que logramos hacer grandes inversiones en la interconexión con Brasil en el caso de la UTE, y que tenemos hoy justamente los molinos de viento, y que tenemos fotovoltaica, y que hemos transformado radicalmente la matriz energética, que además es más responsable con el medio ambiente, que es clave para preservar el medio ambiente para las generaciones futuras. Por todas estas cosas que nosotros entendemos que las empresas públicas son estratégicas. Pero tienen un segundo componente las empresas públicas, a diferencia de esta idea de privatizar 4.0 que está llevando adelante el gobierno ahora. Y es lo siguiente, que las ganancias de las empresas públicas, que son empresas de todos nosotros, ¿a dónde van? Van a rentas generales. Van al financiamiento del presupuesto público y luego se transforman en liceos, se transforman en escuelas, se transforman en hospitales,
se transforma en infraestructura, se transforma en el financiamiento de los derechos, en el acceso a la cultura. Es decir, esas ganancias por ser propietarios todos nosotros de las empresas públicas, luego benefician otros bienes públicos que son importantes para el desarrollo del país. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un gobierno que no cree en las empresas públicas y que entiende que las empresas públicas no deben existir, que tiene que gobernar el Dios mercado y que lo que hay que hacer es liberalizar y abrir a la posibilidad de que vengan los privados a quedarse con el negocio de nuestras empresas públicas? Por nosotros no tenemos problema en que los privados vengan a invertir, a generar nuevas actividades económicas en el país, a que generen nuevos renglones, que generen más trabajo. El problema es por qué los privados quieren quedarse con los negocios de las empresas públicas. ¿Por qué vamos a entregar ese negocio? Porque estaríamos perdiendo enormemente dos condiciones fundamentales. La primera es la garantía del acceso universal de todos los uruguayos a esos servicios, porque esas empresas no van a garantizar el acceso a esos servicios si no es rentable. Por tanto, no van a llevar luz eléctrica al medio rural. Por tanto, tampoco van a vender al mismo precio la nafta en el interior del país porque sale más caro. Es más barato vender combustible al lado de la refinería de La Teja que llevarla a Tacuarembó porque hay que pagar el flete. Y la garantía que ha hecho el Uruguay es que los montevideanos puedan comprar al mismo precio el combustible y lo compra un vecino en Tacuarembó. Y eso tiene un costo que lo absorbe nuestra empresa pública. Pero además de eso, de que no va a estar la garantía entonces de que todos los uruguayos puedan acceder a los mismos bienes y servicios, y estos servicios que son esenciales, nos vamos a privar de poder utilizar las ganancias de esas empresas para financiar otros bienes públicos, porque los privados no van a financiar liceos, escuelas, ni hospitales, se la van a llevar. Porque es parte de lo que ellos quieren hacer. Entonces, aquí está el primer eje central de por qué debemos defender las empresas públicas y por qué el pueblo uruguayo, por suerte, las defendió en el momento que se querían privatizar. Y hemos visto los beneficios de aquella enorme campaña militante que hizo el pueblo uruguayo para defender las empresas públicas cuando en América Latina se dedicaron a venderlas todas. Porque eso fue lo que permitió que hoy tuviéramos fibra óptica, que tuviéramos mejor acceso a Internet, el más barato, el más rápido, que tuviéramos un plan Ceibal, que pudiéramos haber avanzado hasta el 99,7% de la electrificación rural, porque el Uruguay y los uruguayos defendieron las empresas públicas, mientras en América Latina las vendieron y se quedaron sin esa herramienta fundamental para desarrollar el país. Por eso es clave hoy seguir defendiendo nuestras empresas públicas, porque son la única herramienta que tiene el país para poder tener algo de control sobre su estrategia de desarrollo a futuro. Por tanto, es clave que nosotros sigamos defendiendo las empresas públicas, no porque seamos obsesivos del Estado, sino por una condición esencial de que nos beneficia a todos en términos democráticos. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Está avanzando en una privatización 4.0, porque ahora no vienen con la privatización absoluta de las empresas públicas, ahora vienen como Jack el Destripador, a sacarle pedacitos, las quitas a las empresas públicas y ofrecérsela para que esos negocios los hagan los privados. Y la gran pregunta es, ¿en qué se beneficia el pueblo uruguayo en que esos negocios que antes eran públicos, que financiaban el presupuesto público y que garantizaban lo que estábamos diciendo, ahora lo hagan los privados? Porque eso es lo que está haciendo el gobierno. El Chifle explicó muchísimo todo lo que ha tratado de hacer en telecomunicaciones. Que yo le quiero sumar solo una cosa en el tema de telecomunicaciones. El pueblo uruguayo hizo una inversión de $500 millones en fibra óptica. Y plantearse hoy entregar esa fibra óptica a los privados que no hicieron una sola inversión es una estafa y una rapiña al pueblo uruguayo. Y por eso tenemos que decirlo con fuerza, porque acá se pretende rapiñar al pueblo uruguayo que hizo la inversión de infraestructura más grande del Uruguay y ahora quieren venir unos vivos privados a quedarse con ese negocio. Porque no pusieron un mango en fibra óptica a esas empresas, pero ahora la quieren utilizar. ¿Saben por qué? Porque la fibra óptica es un cañito que recorre todo el Uruguay, que lo que pasa por ahí es luz. Y permite que haya mucha información que circule rápidamente por ahí. Y entonces el mundo está avanzando a las cuestiones digitales, donde los autos seguramente en el futuro serán autónomos, donde se habla del Internet de las cosas, en donde yo puedo dirigir un dron, por ejemplo, que sale a medir la temperatura de la tierra y la humedad de la tierra para ver cómo está la siembra de soja, por ejemplo, y la puedo hacerlo desde Malvin y el dron estar trabajando hasta Tacuarembó. Entonces son una cantidad de servicios gigantescos que se están abriendo, producto de la revolución tecnológica,
Pero para poder hacer eso, tengo que tener la fibra óptica para que pase esa información. Porque el Internet de las cosas funciona con antenas que se conectan por fibra óptica. Entonces los privados lo que quieren hacer es poner las antenas, quedarse con el mejor negocio, pero no haber hecho la inversión que está bajo tierra, que la garantiza la posibilidad de hacer ese negocio. Entonces, además, no solo es un problema económico equivocado entregar el patrimonio de las empresas públicas, sino que es regalarle a quienes no han hecho las inversiones suficientes que se queden con la crema del negocio. Es como que yo tuviera una zapatería, ¿verdad? Y compro una máquina que me permita hacer championes más baratos y más rápido, y llamo al que tengo enfrente, que es mi competidor, y digo, usa la máquina vos. Cuando yo hice la inversión. No tiene sentido. Pero eso es lo que nos está pasando. Fíjense en que el puerto de Montevideo, que ahora lo acaban de entregar por 60 años, ¿no? En un contrato vergonzante, porque acaban de crear un monopolio privado. El gobierno que está en contra de los monopolios creó un monopolio privado en el puerto de Montevideo por 60 años. Mi hija mayor tiene 12 años. Va a tener 72 años el día que termine el contrato que firmó Heber. Y que entregó la soberanía del Uruguay. Lo más importante que tiene un país, que es su soberanía, y particularmente este país que es frontera, pradera, puerto. Y primero tuvimos un puerto y un apostadero naval y después un país. Se lo estamos entregando a una empresa privada que ahora cada contenedor que se va a mover por el puerto de Montevideo tiene que pasar por Catumací. Entonces, obvio que si yo tengo que, para mover cualquier contenedor, pasar por Catumací fija los precios. Porque no tenés forma de traer un contenedor, tanto para vender la producción nacional como para importar. Cuando uno va al supermercado, el 70% de los productos que hay en el supermercado son importados y pasan por el puerto de Montevideo en contenedores. Y por tanto, este sobreprecio de los contenedores de una renta monopólica de una empresa privada que le regalamos por 60 años esa posibilidad, la vamos a pagar nosotros porque los importadores no la van a pagar. Van a pagar de más a Catumací y la van a trasladar a los precios de la economía para que la paguen todos los uruguayos, esa renta monopólica que va a tener una empresa que tiene todos los derechos. Tan grave es lo que hicieron con el contrato del puerto, que miren una cosa, cuando uno lee el contrato, yo no lo voy a aburrir con el contrato, simplemente quiero dar algunas pinceladas, cuando uno lee el contrato encuentra algo que es terrible. Es terrible. Cuando ve las cláusulas de por qué la empresa puede no pagar el canon, porque nosotros le vamos a entregar, le entregaron ellos, no nosotros, le entregaron ellos todo el puerto de Montevideo, ellos van a manejar todo el puerto, van a tener la prioridad los barcos que van a descargar en Catumací, van a manejar ellos el puerto de Montevideo casi de manera monopólica, pero ellos por eso tienen que pagar un canon por mes determinado. Pero pueden haber eventos adversos que llevan a que la empresa no pague el canon al Estado uruguayo, ¿verdad? Entonces ahí en la cláusula del contrato ponen, miren lo que ponen en la cláusula del contrato, ponen, bueno, puede haber un desastre natural, evidentemente está bien que no pague el canon. Puede haber una crisis económica internacional que frene el comercio, porque no haya contenedores, entonces está bien que no paguen canon porque no es responsabilidad de la empresa. Puede haber una pandemia, y entonces, si hay una pandemia, la empresa no paga el canon, ¿verdad? Y entonces dice, crisis económica, desastres naturales, pandemia, etc. Eso dice el contrato que firmó Luis Alberto Heber. Quiere decir que mañana el gerente de Catumací se le encarna la uña y te dice, voy a aplicar la cláusula, etcétera, y no te pago el canon. ¿No? No resiste, arriba, no resiste el menor análisis. Está claro de que ese contrato lo armó la empresa. Y tan claro está que cuando el ministro fue al Parlamento y le dijimos, bueno, usted tiene informes económicos y jurídicos para firmar este contrato, ya que ha dicho que podemos tener un juicio internacional de muchos millones de dólares. Y por tanto me imagino que usted le pidió a los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte que le hagan un informe jurídico y habló con la ANP y le hizo un informe y dijo, sí, tenemos los informes y los informes demuestran que tenemos que arreglar esto porque si no nos van a hacer un juicio. Bueno, queremos los informes, ministro. Ah, no los tengo acá, dijo. Se los mando después. Después vino de vuelta a la comisión del Parlamento y pensó que nosotros nos habíamos olvidado. ¿No? Entonces dijimos, ¿y los informes, ministro? Y dice, no, no hay informes. ¿Cómo que no hay informes? Usted dijo que había informes. No, lo que tenemos son 8 hojitas, en un negocio internacional de miles de millones de dólares, que al parecer no están membretadas, y al parecer la hizo el prosecretario de Presidencia, Ferrés, que parece que las hizo él, pero ahora parece que tampoco las hizo porque no aparece la firma.
Es decir, que fuiste a negociar un negocio millonario con una empresa que en el 2017 valía 350 millones de dólares y que hoy vale 1.000, solo por haber firmado ese contrato, y no tenés ningún informe jurídico. Ninguno. Es evidente que ese contrato lo redactó la empresa y tiene todas las pretensiones de la empresa, y el Estado uruguayo le entregó todo lo que la empresa quería. Y acto seguido de haber firmado ese contrato, quedaron 700 familias que tenían trabajo en la otra empresa que movía contenedores, que es Montecom, quedaron sin empleo. Tan poca sensibilidad tuvo este gobierno que ni siquiera le exigió a Catungasí que contratara a los trabajadores de Montecom para que no se quedaran sin laburo esa gente. Además de haber entregado la soberanía del Uruguay. Pero lo que es grave, además, es que establecieron la desmonopolización de combustibles en el puerto de Montevideo. Y por tanto las empresas, la Shell y las empresas transnacionales podrán vender combustible en el puerto y en los aeropuertos. Que era un negocio que tenía ANCAP, que vale 80 millones de dólares por año de facturación de venderle combustible a los puertos. Y el puerto de Montevideo viene haciendo un trabajo muy grande desde hace tiempo para profundizar el canal de acceso al puerto, que hoy está en 12 metros, y que el plan que nosotros dejamos armado y que el gobierno va a continuar es llevar a los 14 metros de profundidad. Cuando eso suceda, llevemos a los 14 metros de profundidad el puerto de Montevideo, lo que va a terminar pasando es que los buques, portacontenedores que se llaman Maxi Panamá, los que pasan por el nuevo canal de Panamá, que son gigantescos, tienen 3 cuadras de largo por 40 metros de ancho. Eso es un Maxi Panamá, que son los que están surcando el Atlántico porque llevan y traen mercadería. Cuando el puerto de Montevideo tenga 14 metros de profundidad, esos Maxi Panamá podrán entrar al puerto de Montevideo. Y el puerto de Montevideo se va a transformar en la última estación de servicio para los barcos Maxi Panamá en el Atlántico Sur. Un negocio gigantesco en millones de dólares, que si era de 80 horas, seguramente se multiplique por 5, y ahí le entregamos ese negocio de vuelta a los privados. Un negocio que era de ANCAP, se lo entregamos a los privados para que lo hagan. Y lo que es más triste es que además pusieron en el presupuesto nacional que esos privados no vaya a ser que tengan que hacer una inversión, ¿no? Que se queden con el negocio, pero que no hagan ninguna inversión. Porque para vender combustible, ¿qué tenés que tener en el puerto? Tanques. Bueno, lo que pusieron es que los privados podrán utilizar los tanques de ANCAP y los caños de ANCAP para vender en la estación de servicio más grande del Atlántico Sur que se va a instalar en este país. Es decir, utilizar de vuelta la infraestructura que con mucho esfuerzo nuestras empresas públicas han ido construyendo para que otros hagan el negocio. Y por eso nosotros estamos claramente en contra de lo que sucedió en el puerto y hemos presentado una denuncia penal porque creemos que no se han cumplido ni con la Constitución de la República ni con las leyes que establecen los procedimientos. Y ni que hablar lo que hicieron ahora en los aeropuertos, que ya de paso cañazo entregaron por 50 años 6 aeropuertos sin licitación pública, sin llamado a ninguna empresa. Le dijeron a la empresa que está en el aeropuerto de Carrasco, bueno, si querés quedarte con 5 aeropuertos más, te lo damos por 50 años. Y eso es lo que está pasando. Y por eso nosotros estamos en la calle resistiendo. Porque en realidad, la derrota en la que sufrimos tiene estas consecuencias. El problema de la derrota no es que no haya un compañero frente amplista en la torre ejecutiva. No es que un frente amplista no sea ministro. El problema de la derrota es que nos están rifando el país, entregándose a los privados, bajo la consigna de pelear por el Maya Oro, mientras hay una enorme cantidad del pelotón de rezagados que está comiendo las ollas populares, y que seguramente en este diciembre cientos de familias uruguayas no tendrán la posibilidad de poner un pan dulce arriba de la mesa para festejar fin de año con su familia, porque se han quedado sin trabajo, porque le han bajado el salario y porque nos están rifando una parte importante de la infraestructura que tanto nos costó construir hasta ahora. Entonces, acá está la privatización 4.0 que se está estableciendo. Y han avanzado un poquito más en el tema de los combustibles, aunque ahora echaron para atrás. Ni que hablar de la falta de compromiso electoral del gobierno que dijo que hizo campaña diciendo que si ganaba bajaba los combustibles. ¿No? Es una campaña enorme diciendo eso. Llegó al gobierno y ¿qué hizo? Los aumentó un 30%. Y mucha gente dice, yo no tengo auto, no me importa. No, el aumento de combustible, los combustibles es el precio de la economía, se paga con los fideos.
el incremento de todos los precios. El gobierno dijo una cosa y la escribió en el acuerdo multipartidario. Todo ahorro que se genere en el Estado será destinado a la rebaja de las tarifas públicas, especialmente de los combustibles. Todos escuchamos al señor presidente de la República decir en los medios argentinos, algo que ya es un desastre, que en plena pandemia, 100.000 pobres más, gente comiendo las ollas populares, él había generado ahorro. Estaba contento porque había ahorrado mientras la gente no tiene laburo. Pero dijo que había generado 600 millones de dólares de ahorro. Y entonces yo me pregunto, si pusiste en el acuerdo por mi país que todo ahorro iba a ser destinado a bajar las tarifas públicas y los combustibles, ¿por qué los aumentó un 30%? ¿Por qué generó un incremento incesante de los combustibles que nunca había visto en Uruguay? Porque los combustibles en Uruguay se ajustaban por la inflación un 6% por año y ahora lo que han hecho es ajustarlo un 30% en un año y medio. Con un agregado más, que esto sí está en la ley de urgente consideración, es que hoy le podemos preguntar a cualquier ministro cuánto va a salir la nafta en diciembre y en enero y no sabe, porque lo que puso el gobierno es que todos los meses se junta la ministra de Economía y el presidente de la República para ajustar los combustibles. Por tanto, trasladaron una inestabilidad enorme al país, porque si no sabemos cuánto van a salir los combustibles, no sabemos cuánto va a ser el precio de la economía, y muchos inversores incluso, que pueden estar pensando en invertir para generar empleo en este momento, dicen, bueno, yo no sé, si no sé cuánto está el combustible, no sé si gano. Entonces, esto genera una enorme inestabilidad en el país, trasladarle todo el incremento del aumento del petróleo, que además es muy inestable, hoy está a $85, hace un mes estaba a 70, hace un año estaba a $40, hace 3 años estaba a $80, y hace algunos años más estuvo a $120. Y en plena pandemia llegó un momento, un día, en que el barril de petróleo estuvo a $1. Toda esa inestabilidad de los precios del petróleo, el gobierno con los artículos de la LUC las pretende trasladar a la economía doméstica, en donde todos los meses un día te puede subir, otro día te puede bajar, y los productos no van a bajar nunca cuando bajen los combustibles. Entonces esta inestabilidad genera enormes dificultades para el desarrollo del país y por eso hay que parar con esto. Claro, el gobierno sí hay una cosa es consecuente. Cuando hace campaña no toca los combustibles. Llegamos a la firma y resulta que ANCAP, que estaba fundida, porque lo repetían y lo repetían, que estaba fundida ANCAP, sacó el 5 de oro y ahora tiene plata ANCAP. Y resulta que dice el presidente de ANCAP que ahora tiene recursos suficientes para bancar, no aumentar los combustibles hasta mayo, cuando el referéndum es en abril. Entonces está claro que cuando el gobierno está en campaña, decide bajar los combustibles y cuando llega al gobierno después nos aumenta los combustibles y si gana el referéndum nos va a aumentar los combustibles de vuelta. Agarrate Catalina, porque te van a poner todos los aumentos juntos. Entonces, estas cosas son las que tenemos que hablar con nuestros vecinos. Porque esto le está haciendo mucho daño al Uruguay. Mucho daño al Uruguay. Y lamentablemente, en un año y medio, tenemos una foto terrible del país. Mientras, por un lado, el Maya Oro ha hecho grandes recursos económicos e incrementó los depósitos bancarios en el Uruguay en el orden de los 6.500 millones de dólares en solo un año. Están haciendo plata, ¿no? Hay uno que le está yendo muy bien. La contracara de eso son 100.000 uruguayos comiendo en ollas populares. La contracara de eso es que cada vez hay menos trabajo. Y la contracara de eso es que como bajan las jubilaciones y bajan los salarios, cada vez el consumo de los uruguayos cae y por tanto las pequeñas y medianas empresas y los comercios están teniendo dificultades en el mostrador. Porque cuando vos afectás el salario de la gente y las jubilaciones de la gente, no solo la empobreces, traes un problema económico gigantesco, que es que el 67% de los puestos de trabajo del Uruguay los generan las pequeñas y medianas empresas. Y cuando esas empresas que le venden a los uruguayos no tienen a quién venderle, si tenía 5 trabajadores voy a pasar a tener 4. Y este achicamiento de la economía lo único que trae es concentración de los recursos, donde unos pocos hacen mucho dinero y donde la enorme mayoría se queda sin trabajo y sin posibilidad de desarrollarse. Y esa película ya la vimos. Empezó en los 90 y explotó en el 2002, cuando las empresas marchaban por rentabilidad o muerte, porque nadie tenía laburo y por tanto nadie podía consumir. Y es eso lo que tenemos que salir a denunciar. Y quiero hablar de un artículo muy específico de la LUC que tiene relación con las empresas públicas. El artículo 285, que es la frutilla de la torta. Porque el gobierno no se animó, porque ya sabe que los uruguayos no estamos de acuerdo, a decir vamos a privatizar las empresas públicas. Y como yo les decía recién, fueron por Jack el Destripador.
¿Qué dice el artículo 285 que pretendemos derogar? Dice que las empresas, sociedad anónima, las que están en el derecho privado, que son propiedad del Estado, tendrían que abrir su paquete accionario del 50%, es decir, vender la mitad de esas empresas. La mitad de las empresas propiedad del Estado que están en el derecho privado. ¿Cuáles son esas empresas? Le voy a nombrar 4. Son muchas. Le voy a nombrar 4. La principal distribuidora de combustible del Uruguay se llama Duxa Sociedad Anónima y es propiedad de ANCAP. Quiere decir que pueden vender la mitad de la empresa más grande que vende combustibles y que sus ganancias van a las ganancias de ANCAP. La Corporación Nacional Vial, que la administra todas las rutas nacionales y los peajes del Uruguay, es una sociedad anónima y se puede vender la mitad. Esa que Heber quería meter peaje por todos lados, que no quería meter esa peaje acá dentro de Montevideo. La pueden vender. República FAP, la FAP que administra más jubilaciones del Uruguay, es una sociedad anónima, propiedad del Banco Central y del Banco República, y se puede vender la mitad. República FISA, que es la empresa que administra casi todos los fideicomisos del Uruguay. Alcoholes del Uruguay, ALUR. Y así podemos seguir con un conjunto enorme de empresas que son propiedad de todos nosotros, que las ganancias de esas empresas, hay una empresa que es la que va a administrar el ferrocarril, que también es propiedad del Estado, es propiedad de AFE, y ahora que estamos por terminar el ferrocarril central, esa empresa que era la que iba a administrar el ferrocarril, se puede vender la mitad. Y todas las ganancias de esas empresas venían a las ganancias de las empresas públicas y después posteriormente a renta general. Por tanto, está demostrado que no solo estamos generando una política de achicamiento de las inversiones de las empresas públicas, sino que además estamos agarrando los negocios más rentables de las empresas públicas y los estamos entregando. Y entonces después vendrá el discurso, cuando vendan la mitad de Duxa y la mitad de las ganancias no vayan a CAP, cuando vendan la mitad de República FAP y las ganancias no vayan al Banco República, cuando vendan la mitad de la Corporación Vial y se administren los peajes por privados, en vez de que vengan los recursos para construir más rutas nacionales, va a venir el discurso, ¿verdad?, de que las empresas públicas no son eficientes y por tanto hay que venderlas. Ese es el final de este cuento. Y por esa razón es que nosotros estamos peleando por derogar estos artículos que están en la luz. No porque estén todo lo que yo le conté de empresas públicas dentro de los 135, sino porque si nosotros no logramos cerrar la puerta para que no nos vendan el 50% de esas empresas, vamos a estar hiriendo de muerte a las empresas públicas madres. Y ahí está la madre de las batallas, entonces. Por eso nosotros salimos a la calle, nosotros y todos ustedes salieron a la calle en el peor momento de la pandemia, con las mayores dificultades, porque tuvimos un montón de líos para encontrar los mecanismos para juntar firmas, ¿no? Porque no nos poníamos de acuerdo de cuántos artículos, qué sé yo, que esto, que lo otro. Y porque había una pandemia terrible en esos 6 meses en donde no podíamos hacer estas reuniones, no podíamos hablar, no se podía debatir, porque a los debates que nos habían invitado a ir a la televisión los suspendieron a todos. Porque pedimos la cadena y nos la negaron para poder dirigirnos a la gente. Pero ¿qué es lo que eligió el pueblo uruguayo? O una parte importante del pueblo uruguayo, que es lo que nos trajo hasta acá, que estamos llenos de alegría, de contentos y de esperanza. Eligió, compañeras y compañeros, fiel a su historia, en los peores momentos, eligió luchar. Y salimos a luchar. Y no teníamos recursos, y salimos a luchar igual. Y no teníamos almohadilla. Cuando encontrabas una almohadilla, como la gente la defendía como tu vida. Hubo gente que puso almohadillas para comprar, salió a comprar de su bolsillo. Cientos de compañeros. Hay historias maravillosas de las cosas que hicimos para juntar la firma, porque decidimos luchar. Porque no importa el resultado final. Porque importa que cuando las causas son justas, decidimos luchar y estar en la calle. Y porque aprendimos con los que peinan cana hoy, que no importa las peores condiciones por las que se atraviesa, cuando se elige luchar, cuando se elige salir a pelear en contra de las injusticias, cuando se elige salir a señalar las cosas que están mal, cuando se elige salir a militar junto con los vecinos y las vecinas, estamos vivos, compañeros. Y el campo popular está vivo, el movimiento popular está vivo, y estamos luchando para defender nuestros derechos y para tratar de que esta ley tan injusta que se votó en 90 días se derogue una parte que la más nefasta que está ahí. Y elegimos luchar y seguiremos luchando.
Por eso yo solo me despido con una pequeña frase de una canción que me gusta mucho, de María Elena Walsh, que es la de La cigarra, porque pasamos por esos momentos también, en donde pensamos que estaba todo perdido. Y en esa decisión de elegir luchar, fuimos ganando más fuerza y ganando más ganas. Y esa canción de María Elena Walsh dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, y sin embargo estoy aquí resucitando. Está resucitando las ideas de la izquierda, las ideas de la gente, y vamos a ganar con ese sí para derogar esos artículos, para tratar de seguir soñando con un Uruguay mejor. Arriba, compañeros, a no bajar los brazos y a seguir trabajando. Muchas gracias. ¿Quién se queda con esto? Hola, quiero... Antes de que se vayan, quería recordarles que el próximo 5 de diciembre están las elecciones internas de nuestro Frente Amplio, donde se va a votar presidente a nivel nacional, presidente a nivel departamental.